Hola, bienvenidos a un video más. Mi nombre es Aileen Naranjo. Para quienes no me conocen, soy psicóloga de profesión desde hace 20 años y tengo amplia experiencia en el acompañamiento de personas, tanto en la parte de psicoterapia como en la parte de la asesoría psicológica. Para quienes todavía no les queda muy claro qué es la asesoría psicológica, pues bueno, es esta posibilidad de acercarte con un profesional de la salud, particularmente psicólogo, no psicoterapeuta necesariamente, y que pueda darte justamente la posibilidad de trabajar en ciertos aspectos que con base en su experiencia y en sus conocimientos, evidentemente te van a ayudar a generar otras opciones. A diferencia de la psicoterapia, que es un proceso largo, una asesoría puede ser justo eso, ¿no? Una, dos, tres sesiones y que se trabaja en cosas muy particulares. No es un dar consejos, no es coaching, pero finalmente es el hacer, con estos conocimientos que para mí es fundamental, el tener la base psicológica, justamente ayudar a quien hace la consulta a ir teniendo opciones nuevas para afrontar la circunstancia que está pasando. Entonces, bueno, tengo una página en Facebook, se llama Asesoría de Vida, acompañando tus momentos trascendentales. Y bueno, el día de hoy voy a abordar un tema que me ha dado muchas vueltas en la cabeza. La verdad es que yo tengo más de 20 años trabajando con adolescentes. Mi primer trabajo fue menores infractores y no le había yo entrado justamente a lo que es el establecimiento de límites y el trabajo con adolescentes, y justo es lo que el día de hoy vamos a estar compartiendo. Es muy factible que este video sea mucho más largo que los demás porque bueno, hay otras cosas. Sin embargo, continuaré tratando de ser más específica para algunas situaciones. Primero vamos a ver que, bueno, la adolescencia es un proceso porque el que absolutamente todos los adultos ya pasamos. Entonces deberíamos, ¿no?, entre comillas, tener ya la experiencia de qué se trata. Entonces la adolescencia es un periodo que va entre la niñez y la edad adulta y que está caracterizado por muchos cambios en muchos sentidos. Ahora bien, existe antes algo que se llama pubertad, que con el paso de los años, sobre todo en los últimos 40 años, se ha ido moviendo un poquito hacia abajo. Entonces, la pubertad son todos esos procesos que nosotros no alcanzamos a ver y que comienzan al día de hoy a manifestarse en los chicos de la edad de los 8 o 9 años. Entonces, están siendo pubertos mucho más, con mayor antelación a lo que era antes. Sin embargo, tampoco es generalizado. Algunos chiquitos empiezan a tener justamente estos cambios internos. No los podemos ver, son cambios hormonales que preparan justamente al cuerpo humano para lo que viene a ser la adolescencia. La adolescencia como tal se entra en ella a partir de los 12 años, 11, 12 años, dependiendo si eres niño o si eres niña de la región, en la región, perdón, geográfica en la que te encuentras, y se va a caracterizar por otras cosas. De los últimos estudios que yo hice, que es neuropsicología educativa, y que también es de los últimos estudios que se han estado pues no popularizando, porque mucha gente no lo conoce, lo sigue desconociendo, pero sí que tienen una gran importancia, puesto que se está trabajando con el conocimiento del cerebro, de las áreas específicas y cómo es que influyen en absolutamente todo el resto de nuestra vida. Entonces es que se ha especificado que el área prefrontal del cerebro, que es la parte que tenemos aquí enfrente, está encargada de algunas funciones que se llaman funciones ejecutivas y que tienen algunas características como pueden ser la toma de decisiones, algo que es el poder frenarte antes de hacer una conducta sin pensar, el poder anticipar, la memoria, la organización para el trabajo, entre otras funciones ejecutivas, y que ellas se encuentran justamente en el área prefrontal, que es la última que termina de desarrollarse en el cerebro humano. ¿Eso qué quiere decir? Que un adolescente no tiene el área prefrontal correctamente desarrollada. Entonces, lo que le hemos pedido durante muchos años, o lo que le pedimos ahora a los adolescentes, que se hagan responsables de sus actos, es algo que no puede hacer al 100%. Ojo, no quiere decir que no pueda y entonces pobrecitos todos los aceptamos, no, pero que finalmente hay muchas cosas que no termina de consolidar. Y yo creo que ese es el punto importante. Se va a ir consolidando con los años y de ahí nuestra posibilidad de acompañarlos justo para que no tengan tantas complicaciones en esta parte de el que puedan establecer límites, el que puedan tomar las decisiones más acertadas. Durante muchos años hemos platicado
en las aulas, quienes hemos dedicado a nuestra vida a la educación, que bueno, hay una mayor cantidad de información, ¿no? Disponible para las generaciones actuales con toda esta parte del internet. Sin embargo, eso no quiere decir que haya una mejor toma de decisiones. Justamente esto que yo les acabo de explicar del área prefrontal es lo que da da el porqué. Es que ellos, a pesar de que sean históricamente quienes más información tienen, siguen teniendo no tienen la mejor disposición para tomar una buena decisión. De la misma manera en que tienen la mayor cantidad de información, es el momento en el que porcentualmente hay un mayor número de adolescentes que presentan algún tipo de enfermedad de transmisión sexual y de embarazos adolescentes. Eso quiere decir que no importa todo lo que haya a su alrededor disponible, ellos todavía no están teniendo en la cabeza lo necesario para tomar la mejor decisión. Por eso es que tenemos que estar ahí en el acompañamiento, los adultos, 100% responsables de lo que está sucediendo. Y ahí es donde nos cuesta mucho trabajo, porque todavía en pleno 2019 sigue habiendo un montón de temas a los que los adultos difícilmente, como coloquialmente se le llama, le entran, ¿no? No le entran a las drogas, no le entran al sexo, no le entran a la pornografía, no le entran a cosas nuevas como es el sexting, que ya no está nuevo, de tener unos 10 años más o menos. Pero entonces la gente no le está proporcionando al adolescente los parámetros suficientes, necesarios y continuos para poder estar con ellos y acompañarlos y evitar que se lleguen a una toma de decisiones inadecuadas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar en consideración, número uno, que un adolescente no sabe necesariamente o no tiene su cabeza puesta en buscar todo lo que le podría llegar a pasar, ¿sale? Pero además piensa en su forma de pensamiento típico del adolescente, que a él no le va a pasar. Y eso no nada más es el del adolescente, también nosotros a lo mejor vamos y solamente todavía somos irresponsables, mandamos algún texto mientras manejamos porque pensamos que eso que ya hemos visto reiteradas ocasiones, de los choques, de las infracciones, que son lo menos complicado, ¿no? Pero la pérdida de vidas no nos va a pasar a nosotros. En un adolescente eso es mucho más frecuente, eso es prácticamente de las cosas que lo caracterizan. La otra situación es que ellos van a tratar de encajar, y el tratar de encajar los va a llevar justamente de pronto a hacer cosas muy tontas, que nos pueden parecer a nosotros muy ilógicas, pero que a ellos, como no están viendo en qué cosas podrían pasar y lo que quieren es encajar, lo hacen. Y entonces de allí se deriva justamente el uso de sustancias, que a lo mejor cuando nosotros éramos más jóvenes había 3, 4, 5 distintas sustancias, ¿no? Sustancias, con eso me refiero a cualquier tipo de droga. Las menos complicadas son el alcohol, entre comillas lo pongo, y el uso del tabaco, pero suelen ser la puerta de entrada a las demás. Y ahí, bueno, sería todo un tema diferente del que me podría yo extender muchísimo, pero en ese sentido es que si ellos están tratando de pertenecer a ciertos grupos en los que la iniciación es tómate la cerveza, todos los adultos hemos pasado por ahí y sabemos que esto pasa. Entonces, si toman una cerveza no pasa nada, pero ¿qué pasa si toman una cerveza, pero además tú le prestaste el coche y entonces para querer impresionar acelera, no controla y se matan? Y esas cosas pasan. Y de hecho, la muerte de los adolescentes con mayor porcentaje en nuestro país, en México, es por muertes relacionadas con accidentes en los que se vio involucrado el alcohol. A veces ni siquiera es quien va manejando el que se muere y que va alcoholizado, sino todos los demás, o algunos de los demás que pueden o no haber ingerido bebidas alcohólicas, pero igual estaban en el lugar, pues por la emoción, por toda esta parte. Entonces, tenemos que estar muy claros de que nuestro papel es estar pendientes. Hace 20 años que trabajaba yo con menores infractores, le decía a las mamás, hay que aprender a diferenciar entre estar al pendiente y ser metiche, ¿sale? Porque al final de cuentas yo tengo que darle, yo les decía a las mamás en ese momento y lo sigo diciendo, tiene usted que confiar en que la educación que le ha dado durante los últimos 15, 17 años ha sido buena. Si usted no ha hecho lo que le corresponde en esos 15 años previos, bueno, entonces sí necesitamos preocuparnos mucho. No quiere decir que te despreocupes si ya no muestres ningún interés y no des ningún seguimiento. Sencillamente quiere decir que ya tiene los valores, tiene la supervisión y entonces podrá equivocarse menos. Porque un adolescente se va a equivocar siempre. ¿Por qué? Porque es adolescente y no lo sabe todo y al final de cuentas, en la medida en la que va
justamente teniendo experiencias, podrá aprender de sus errores mucho más fácilmente si nosotros lo estamos acompañando. Entonces, tenemos que estar al pendiente de lo que está pasando, pero además tenemos que estar actualizados. Ellos tienen mucha información a la que a lo mejor nosotros no estamos accediendo. Entonces hay que estar un paso adelante. Y entonces en ese sentido me regreso un poco porque todavía hay algunos papás que no manejan las redes sociales, que no manejan la información del internet, que no conocen ciertos vocabularios y entonces tendemos como adulto, para no demostrarle al adolescente que no conozco, tiendo a decirle que no es importante cuando es muy importante. Por eso hay que estar actualizado. Si tienes un adolescente cerca, tienes que estar más que actualizado en música, te digo, ¿no? En qué cosas se hacen en las fiestas, esta parte de los retos que debe tener unos 12, 14 años que han ido intensificándose y que por las redes sociales se ha sabido que la gente, los chamacos se mueren porque hacen cosas tontas, ¿no? Que podría uno pensar cómo es posible que lo hizo, finalmente así lo hizo. Cuestiones de suicidio, cuestiones que los llevan a tener una experiencia difícil que los manda al hospital y que, bueno, evidentemente hasta ese momento los papás dicen, pero ¿cómo es posible? Y ahí la pregunta de mí para los papás que están metidos en esta situación es, ¿cómo es posible que no te diste cuenta? ¿Dónde estabas que no viste? Cuestiones como el asunto de la alimentación es sumamente complejo porque por un lado, esta buena idea de tener una mejor nutrición y una mala interpretación de estar a dieta siempre. Entonces está una buena idea de generar una conciencia de salud del cuerpo y llevar el movimiento, y entonces hay una mala interpretación de que si no tienes este cuerpo, entonces no estás bonito, no estás guapo, no estás como sea. Entonces tenemos muy buena información y muy malas decisiones tomadas incluso por nosotros como adultos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya lo había dicho, considerar cómo es que está su cerebro, actualizarte en cuáles son los temas, estar al pendiente, y algo que es muy importante, mantener la confianza del adolescente. Y eso a veces es muy difícil y muy sutil cuando se pierde. Porque los adultos no nos damos cuenta de cómo les hablamos a las personas, incluyendo a los adolescentes, y entonces vamos con nuestra expresión respecto a los que ellos hacen, le vamos restando importancia. Y ese restarle importancia, no me doy cuenta como adulto que yo lo que estoy haciendo es decirle, ay, tu música está horrible. Sí, está horrible, pero es su música. Pero para él no implica que estés diciendo que su música es horrible, sino eso que a él le gusta, no lo apruebas. Y en su mente se traduce a que a quien no apruebes es a él. Y entonces, si no lo apruebas, te va cerrando las puertas para que le entres. Porque ¿para qué te deja entrar si lo vas a criticar siempre? Los adolescentes necesitan seguir formando hábitos. Y ahí también observo que de pronto para los adultos está siendo mucho más fácil no hacerse cargo de lo que le toca al adulto hacer, como es la supervisión, es chamba de todo el tiempo, ¿no? Pero pues así es ser papá. Y el dejar que las cosas fluyan, ¿no? Y entonces los papás como que son más libres. Está mal entendido que los niños se trauman. Para eso están los psicólogos, los llevas a terapia y no pasa nada, ¿no? He escuchado en muchas ocasiones que él no sufra lo que yo sufrí, que él tenga lo que yo no tuve, y entonces ya lo hemos hablado en otros videos, ahí le vas coartando posibilidades, y entonces en lugar de demostrar cuánto lo amas, estás demostrando cuánto no quieres que él pueda hacerse de herramientas para salir adelante solo. En la adolescencia es fundamental que él confíe en ti, que tú lo dejes equivocarse, sin embargo, que sepa que cuenta contigo si algo se le atora fuertemente, ¿no? Cuando trabajaba nuevamente en estos ambientes en los que hay verdaderamente situaciones que la mayoría, muchas de las personas, al menos con las que he tenido contacto en los últimos años, no están familiarizadas, pero que desafortunadamente en nuestro país ha crecido mucho más, como es la delincuencia, y en la que están involucrados muchos adolescentes. ¿Por qué? Pues porque no están razonando, porque no ven qué más puede pasar, porque quieren forzosamente integrarse en ciertas cosas, independientemente de que los hemos acostumbrado a que las cosas sean fáciles, ¿no? Entonces van y toman las cosas
¿Por qué? Porque les han dado todo, toda la vida, ¿no? Y entonces voy y tomo las posesiones de alguien más, voy y tomo la libertad de alguien más, voy y tomo la vida de alguien más, voy y tomo la sexualidad de alguien más, y en eso se convierte, si no le pones un límite a un adolescente. Él tiene que saber desde muy pequeño que hay cosas que son suyas y cosas que no se deben de hacer. Y eso se traduce en formación en valores. No podemos aspirar a que ya llegó a la adolescencia y ahora va a ser responsable si nunca le has dado una responsabilidad. No podemos aspirar a que tome sus decisiones si nunca le has permitido tomar decisiones. Y no me estoy contradiciendo. Que tome sus decisiones, que viva sus consecuencias y que aprenda de los resultados. Ese sería el proceso lógico, no solo de los niños y los adolescentes, sino de absolutamente todas las personas. Cuando no les permitimos que tomen sus decisiones, entonces nos responsabilizan de lo que les pasa, porque además no tienen esas habilidades desarrolladas. Entonces, este acompañamiento de saber qué está haciendo y de darle confianza es muy sutil y hay que irlo manejando, y es prácticamente caso por caso, ¿no? Pero tendrían que prevalecer estas cosas. Que él sepa que pueda contar contigo, ¿no? Que independientemente que haya cosas con las que tú no estás de acuerdo, que como persona lo apruebas, como persona lo amas y como persona lo respaldas, y que al mismo tiempo hay cosas que están bien y que están mal. Las únicas circunstancias en las que tendrías que intervenir en lugar de él es cuando su integridad física, moral, esté en riesgo. Si tú lo ves, ¿no? Un adolescente, el que sea, con la intención de suicidarse, tienes que intervenir. Ahí no hay de otra, ¿no? Porque no de, bueno, vamos a ver si a lo mejor y que viva su consecuencia. No, eso es absurdo. Finalmente, quienes tendríamos que ser lógicos somos los adultos, y eso es lo que a veces me parece que no logramos, ¿no? Que el adolescente sea guiado por un adulto que tenga lógica. Entonces, de ahí es que para nosotros como psicólogos es fundamental que cuando llega un adolescente o un niño a terapia, no se trabaja solo con ellos, porque ellos solo son el reflejo de lo que está pasando en la familia. Y en la familia cuentan todos los que vivan juntos, los que están y los que no están, y cuando están, de qué manera lo hacen. Por eso la comunicación entre papás o entre cuidadores es muy importante. Porque las familias están como están el día de ahora y así tenemos que funcionar. En las escuelas pasa lo mismo, tenemos que aprender a poner límites, pero ¿qué sucede? Si los límites son claros por parte del adulto dentro de la escuela, pero el papá nunca pone límites, y cuando el chico no le parece y va y lo dice a la casa, viene y reclama a la escuela, y entonces son las escuelas quienes en muchas ocasiones tienen conflictos solamente porque al joven no se le permitió algo que forma parte del reglamento, que forma parte de la lógica, pero que en su casa no hay límites. Entonces es muy importante que nosotros retomemos de verdad con una gran responsabilidad el trabajo de los límites con los adolescentes. De otra manera vamos a seguir viendo crecer una problemática que nos va a llevar como sociedad a una descomposición mucho más compleja. Hay adolescentes que son muy dóciles, sí, y tienen que dejar de ser dóciles, sí, porque tienen que encontrarse a sí mismos, y para ello necesitan diferenciarse del adulto y poco a poco, irse formando. Y está bien, pero no por ello lo voy a dejar y que haga lo que quiera, no. Un adolescente, en el periodo de la adolescencia, a nivel de personalidad, es como si todo se desarreglara. Entonces, si todo se les revuelve dentro, necesitan orden fuera. Y por orden fuera me refiero a que limpie su ropa, que arregle su cuarto, que se haga responsable por cosas en la casa. Necesita orden, que se duerma temprano, aunque su ciclo circadiano se mueva por ser adolescente un poco, que podamos ser lo suficientemente adultos para que el chico entienda que a las 10 tiene que estar dormido, que no puede estar comiendo dulces si es un niño a las 9 de la noche, porque su cuerpo, ella tendría que estar dormido a las 9 de entrada, pero además su cuerpo no lo va a procesar. ¿Sí me explico? Hay como ciertas cosas que son responsabilidad exclusivamente del adulto y que la hemos dejado pasar. Todo para que no se traume cuando en realidad les estamos haciendo daño. Necesitan límites amorosos, sí, pero firmes. En ese sentido, no habría por qué temer que ellos te vayan a soltar, ¿no?
porque como adulto lo que aspiras es a que te suelten y que crezcan como nuevos adultos y hagan de su vida lo que sea mejor para ellos, con esa posibilidad de haber sembrado valores y metas y aspiraciones que sí van desde el adulto, pero que tienen que ser elección personal de los chicos. Ojalá podamos de verdad ir tomando esta responsabilidad y poco a poco ir regresando a quién es el adulto, ¿no? Y no dejar que el niño haga lo que quiera. También dejar de meternos en la vida del otro, porque finalmente no todos somos expertos en la educación de los niños y de los adolescentes, pero podemos ir dando pasos pequeños, ¿no? ¿Un adolescente te va a hacer caras? Sí. ¿Por qué? Porque es adolescente. De ti dependerá si te ríes, ¿no? O si pones un límite. Lo más importante es no pelearte con el adolescente, porque entonces me he encontrado todas las veces, o muchas veces, a un adolescente de 14 o de 13 o de 12 y el otro adolescente de 30, 40, ¿no? Peleándose en la misma tonalidad, cuando quien necesita salirse de la parte del involucramiento emocional es el adulto. ¿Es difícil? Por supuesto, pero se puede. Y para ello es importante que se vaya tomando justo esta responsabilidad. Les reitero lo que decía yo al inicio del video, las asesorías pueden ser justamente esta posibilidad de abordar un tema con los conocimientos que tiene un psicólogo, poder puntualizar qué cosas podrían mejorarse. No son consejos, es que busques tus opciones con base en tus herramientas y en tu situación. Y bueno, yo estoy dando las asesorías en línea, que también es otro factor, ¿no? Hay gente que no tiene tiempo, puede o no, pero esta es otra opción, conectarse por internet por medio de una videollamada y que es 1 a 1 y ese 1 a 1 puede evidentemente dar resultados. ¿Por qué? Porque quien está del otro lado es un profesional y quien conoce perfectamente la situación es quien pide la consulta. Muchas gracias. Si te ha parecido el video que es útil o puede serle utilidad a alguien más, te voy a agradecer que lo compartas, que me regales tus comentarios y que visites mi página Asesoría de Vida, acompañando tus momentos trascendentales. Mi nombre es Aileen Naranjo. Muchas gracias.